Hola, mi nombre es Alexandra Aguirre, soy historiadora. Bienvenidos a este segundo taller de Ciudad Impresa 2020. El día de hoy vamos a hablar sobre la imagen y la memoria. Súper importante tener en cuenta estos dos conceptos y súper importante saber lo que vimos en el taller anterior sobre la memoria y cómo nuestros diferentes sentidos captan la memoria. Entonces, primero vamos a dar un bosquejo preliminar sobre tres conceptos importantes. El primero, que es un documento también hace parte de la memoria y un documento tiene múltiples soportes. Entonces, un documento puede ser público o privado. Entonces, cuando hablamos de un documento privado, estamos hablando de un documento de la alcaldía, de un documento que produce una EPS, de una escritura. Eso es un documento privado, público. Y el privado es un documento que encontramos en nuestra casa. Puede ser una carta, un telegrama, una fotografía. Entonces, este es un documento. Pero también hay otros soportes de documentos. ¿Cuáles son esos soportes? Entonces, está una película, un disco en un CD, está un cassette, está, también lo que podemos encontrar tachado en las paredes. Eso también puede ser un documento porque nos está contando algo. El otro concepto importante es un archivo. El archivo puede ser ese lugar donde se guardan los documentos seleccionados, como es el Archivo General de la Nación, o puede ser el álbum familiar que tenemos en casa. Entonces, muy importante porque en este segundo taller la intención de nosotros es que ustedes tomen ese archivo que tienen en sus casas, lo limpien, lo revisen, lo preserven, porque eso hace parte de una memoria familiar y una memoria también colectiva. Entonces, ese archivo es súper importante, y archivar también es muy importante. Entonces, archivar es cómo vamos a seleccionar esos documentos para ponerlos en nuestro archivo. Bueno, ya con todo lo que les he contado sobre el archivo, el documento, la intención que es que ustedes guarden sus documentos, que ustedes limpien sus documentos y sobre todo que ustedes le hagan un mantenimiento a lo que tienen en su casa y lo preserven, porque es la memoria familiar. Es muy importante saber que nuestros abuelos, nuestros hijos, todos ellos van en un álbum de familia. Hemos tenido por generaciones álbumes de familia y no queremos que esos documentos se pierdan. Vamos a pasar entonces a un segundo momento, que es limpiar un álbum familiar. Vamos a limpiar el álbum familiar y vamos a reconstruir un documento. Yo sé que ustedes tienen en sus casas cartas, documentos también oficiales que a veces están ajados. Entonces, es importante reconocer que también tienen algunas dificultades físicas que las podemos solucionar en casa de forma muy fácil. Entonces, bueno, vamos a pasar a ello. Bueno, estamos ahora en nuestro segundo momento y más importante, que es recuperar un archivo, recuperar un documento que tengamos en casa. Entonces, lo ideal es que saquen su álbum familiar, sus libros viejitos y se dispongan obviamente a recuperar lo que queramos recuperar. Bueno, para esto es muy necesario que creemos un documento ficticio que va a ser algo que tengan pues como reciclado. Entonces, en este caso nosotros elegimos una cédula. Entonces, lo que hicimos fue rasgar una cédula como para que sea ficticio, pero la idea es pues que tengamos uno en serio, que esté un poco ajado, que lo queramos recuperar, o si ahí tenemos un diploma ajado, o bueno, si queremos limpiar nuestro álbum familiar. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer. Bueno, primero necesitamos alcohol, necesitamos agua, necesitamos un copito o dos copitos, pegante, un borrador, una brocha, ojalá de cerdas muy delgadas, unas tijeras y ese papel que se llama papel seda. ¿Listo? Bueno, y los documentos que quieran arreglar o sus libros. Entonces, en este momento pues tenemos acá un libro. La idea es que si tenemos pues un diploma o algo así, lo limpiemos. Primero utilizamos esta brochita y vamos a hacerlo muy suave. Entonces, y siempre hacia arriba hasta que lo limpiemos completamente.
la idea es quitarle el polvo. Lo mismo podemos hacer con nuestro álbum de familia, revisarlo, limpiarlo con nuestra brochita. Cuando lo limpiamos vamos a hacer una prueba de tinta si es un documento, y esa prueba de tinta se hace con un copito y alcohol. Entonces ustedes cogen el copito, lo ponen en el alcohol y donde tenga tinta, puede ser un puntico, una tilde, ustedes hacen una prueba de tinta. Entonces, digamos, yo lo estoy haciendo en una esquinita. Si veo que no se corre la tinta, lo puedo hacer con esto. ¿Eso para qué sirve? En ocasiones tenemos documentos donde tienen hongos o ojo de pez, que es ese puntico que se hunde en el libro y que empieza a comerse el libro. Entonces lo que va a hacer el alcohol y el copito es recuperarlo, sanarlo para que no se siga dañando. Entonces uno empieza a girarlo por todas las letrillas o por donde uno vea que está el hongo. Entonces pasa el copito con el alcohol hasta que lo cubrimos completamente. Entonces acá podemos ver un libro, tiene muchos honguitos por acá. Entonces cogemos y muy suave lo que vamos a hacer es limpiarlo con el copito y el alcohol. Se preguntarán para qué es el borrador. El borrador, a veces está súper sucio el documento, entonces con el borrador, ojalá con un borrador muy suave, lo que vamos a hacer es empezar como a limpiarlo borrando, pero entonces empezamos en un lugar y la idea es irnos pero suave. Entonces empezamos, también es como para limpiar, ojalá hacer esto primero, antes de poner la brocha o antes de poner incluso el copito, y con la misma brochita lo que vamos a hacer es limpiar todo lo que queda sobre el documento. Bueno, esto es muy importante porque en ocasiones no le prestamos atención a los documentos que tenemos en casa, como las cartas, las postales. Bueno, empiezan los honguitos a comerse en estos documentos y la idea es preservarlos. Entonces también les recomiendo que los metan en una cajita desasificada o en una carpeta desasificada para tenerlos muy cuidaditos. Bueno, ahora vamos a pasar a estos documentos que, lastimosamente se fueron, se dañaron, se ajaron, pero los necesitamos porque son importantes, porque guardan un recuerdo, porque son necesarios para nuestra historia clínica o nuestra historia familiar. Entonces lo ideal es recuperar. Entonces si son blancos, para eso se utiliza el papel seda, y otra vez vamos a utilizar la brocha y el pegante. Entonces en un vasito desechable ponemos agua y pegante pues normalillo, porque eso pues obviamente es calero. Lo revolvemos muy bien y lo que hacemos es con la misma brocha le vamos a aplicar el pegante al papel y lo vamos a pegar con mucho cuidado obviamente, sobre el documento. La idea es como recuperar esa parte que se fue, o si tiene un rotito, como en este caso que tenemos acá, también lo podemos hacer. Y bueno, solamente es como cortar lo que necesitamos para ponerlo. También se puede hacer con cinta desasificada, de estrato pues de celulosa, y ustedes han visto pues que se va el documento así. La idea no es pegarle la cinta, que a veces cogemos cinta de enmascarar y se la pegamos así. No, la idea es cortar la cinta y piticos y ponerla de forma horizontal, por pedacitos si es cortito, pero si es grande pues yo les recomiendo que hagan eso. Entonces la idea ya en casa es que recuperemos un documento, que ustedes utilicen algún documento y lo podamos pegar. Y cuando esté así, obviamente ustedes van a elegir su documento, igual también lo pueden intervenir, lo dejan secar. No olviden que este documento va en la bitácora. Entonces cuando lo hagan, después de que esté todo recuperado, lo ponemos en la bitácora.
También les quiero recordar que la bitácora es para observar, para sentir, para dialogar con otros documentos. Por eso pues les tengo acá el álbum de familia. La idea es que hagamos un ejercicio de sentarnos en la casa con nuestros abuelos, con nuestros papás y preguntarles sobre el pasado. Y en estos diálogos con el pasado lo que vamos a hacer es escribir en nuestra bitácora donde ustedes crean pertinente. Entonces hay unas señitas por ahí que dicen cómo observar, cómo sentir, cómo palpitar. Y van a ver unas preguntillas en un sobre. Esas preguntitas ustedes las ponen donde sientan que deben de ir. Entonces pueden dibujar a su familia, pueden escribir esas historias que nos cuentan los abuelos y sobre todo vamos a ir al álbum de familia. Entonces en el álbum de familia lo más importante, volvemos a, ojalá pues obviamente primero el álbum de familia porque esta brocha ya está mojada, vamos a limpiar el álbum de familia, vamos a ordenar las fotos, vamos a recuperar pues algunos archivos que tengamos olvidados y vamos a dialogar con el álbum de familia. Entonces bueno, básicamente es esto. Los dejo para que se diviertan con su álbum de familia, con su familia, muy importante el diálogo con la familia y sobre todo ver otros formatos, no solamente el álbum sino la música, también vamos a dialogar con las películas, entonces qué escuchaban mis abuelos, en qué formatos escuchaban mis abuelos, si era en un CD o si era en vinilo o en un cassette o qué escuchaban mis abuelos. Y también podemos poner en nuestra bitácora algunos de los restos pues, de estos formatos. Gracias.